Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Hoy he preparado un delicioso pan de muerto, que es un dulce tradicional mexicano que preparan para la noche de Halloween, para la noche de los muertos, como ofrenda para sus difuntos. Así que si queréis prepararlo conmigo, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina común todo uso, 150 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche tibia, 15 gramos de levadura de panadero seca. Si estáis utilizando fresca serían 45 gramos. 3 huevos, 3 yemas de huevo, 150 gramos de mantequilla a punto pomada, una cucharada de agua de azahar, la ralladura de 2 naranjas, una cucharadita de sal. Empezamos preparando un prefermento muy rápido. Vamos a colocar la levadura en un bol, le vamos a añadir unas 2 o 3 cucharaditas de harina, ahí van, le añadimos también una cucharada de azúcar que alimente bien a la levadura y la leche tibia. Y lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar unos 10-15 minutos hasta que se forme como una masa, como un prefermento. Lo cubrimos con un film transparente y una vez ya lo tenemos listo, ya han pasado unos 10 o 15 minutos, ya veis que ahí atrás ya lo tengo listo, vamos a preparar ya el dulce. En la mesa de trabajo vamos a colocar la harina, ahora he colocado el azúcar y la sal, la cucharadita de sal. Mezclamos un poco y vamos a hacer como un huequito en el centro. Ahí veis. Y ahí es donde le voy a colocar el prefermento. Mezclamos un poquito y ahora poco a poco le vamos a ir agregando los huevos y mezclándolos también con toda la masa. Y sí, ahí me veis a mí con mi pijama preparando mi dulce, porque oye, es como más cómodo si está por casa, ¿no? Bueno, y una vez ya hemos integrado todos los huevos, ahora ya sí vamos a mezclarlo todo y vamos a crear una masa bien compacta. Y bueno, no hagáis caso de mi pijama de Hello Kitty porque lo vais a ver unas cuantas veces. Si tenéis una amasadora, pues obviamente utilizarla porque os va a tardar mucho menos tiempo en amasar la masa. Yo lo hice a mano y la verdad es que estuve alrededor de una horita amasando, que depende también la fuerza que tengáis y con la energía que amaséis. Pero bueno, el resultado ya os digo que vale la pena. Cuando la masa ya está así bien compacta, vamos a abrirla un poquito y le vamos a añadir la mantequilla, que tiene que estar a punto pomada para que se pueda integrar bien, bien blandita. Ya veréis que cuando volváis a amasar se os va a quedar toda otra vez descompuesta, se os va a enganchar otra vez en las manos, pero bueno, ir amasando que ya veréis que poco a poco se os va a compactar otra vez y va a quedar una bolita perfecta para nuestro pan. Cuando ya la mantequilla está integrada, le vamos a añadir el agua de azahar.
Y lo último ya, le vamos a agregar la ralladura de naranja. Y ahora ya sí, vamos a amasar, amasar, amasar hasta que nos quede la bolita perfecta. Bueno, pues una vez ya tenemos aquí la masa lista, vamos a hacer una bola y en un bol lo vamos a engrasar un poco con aceite y vamos a dejar reposar hasta que la masa doble su volumen. La vamos a colocar y le vamos a poner también un poquito de aceite por encima. La tapamos con film transparente y la ponemos en un sitio que esté bastante calentito. Si ya sabéis que si está la temperatura de la casa muy fría, pues va a costar un poco más que leve. Y aquí la mía ya ha doblado su tamaño, así que en la mesa de trabajo voy a espolvorear un poquito más de harina y la vamos a sacar. Y ya le vamos a hacer la forma para hacer los panes. Yo voy a hacer dos panes más bien pequeñitos. Podéis hacer uno más grande si queréis. Bueno, extendemos bien la masa, la vamos a enrollar así que nos quede como un cilindro y la voy a cortar en tres partes. Una de las partes es la que nos va a servir para hacer los huesos y la cabecita, que es lo que va como decoración en el pan. Mira, esta parte la voy a dejar para la decoración. Y con estas dos partes pues voy a hacer dos panes. Vamos a hacer una bolita en cada uno de los panes. Hacemos la forma de bolita. La vamos a dejar ya en la bandeja del horno, pero tener en cuenta que una vez la colocamos en la bandeja, tenemos que dejar que leve otra vez. Bueno, aquí tengo ya el segundo pan. Así cerramos bien por abajo, que nos quede bien cerrado todo. Preparamos la bolita y la colocamos. Y con el resto de la masa, mirad, le vamos a añadir más harina. Y añadirle bastante porque esta tiene que tener la forma de los huesos, que ahora los voy a hacer. Y tiene que estar más compacta, no tiene que estar tan humedecida como la otra, para que así nos pueda aguantar bien la forma. Bueno, yo como veis me estoy cortando las partes. Vamos a utilizar 2 huesos por cada pan, o sea, vamos a necesitar 4. Y mirad, lo que estoy cogiendo es un trocito de la masa y lo estoy así como alargando y le vamos a dar la forma del hueso, que con los dedos ya veis que así, a ver, ahora vamos a ir haciendo pues una forma, como una especie de hueso. Una vez lo tenemos listo, mirad, con un poquitín de agua voy a ponérselo en el pan donde va a ir el hueso para que se enganche bien y no se nos desenganche mientras se cuece. Aunque bueno, luego después igual pierde un poquito la forma. A mí me perdió un poquito la forma, pero bueno. Bueno, pues veis, aquí está un huesecito y vamos a preparar el siguiente. Una vez listo, lo mismo, ponemos un poquitín de agua donde vaya a ir el hueso y lo colocamos por encima. Así, ¿veis? Colocamos los huesos así en forma de cruz. Bueno, y en el centro le vamos a poner una bolita. Si os hace falta añadir un poquito más de harina, que esté más seca. Y esa bolita es la que simboliza la cabeza.
De nuevo con un poquito de agua para que se nos enganche bien. Y ahí colocamos bien la bolita en el centro. Apretamos un poquito para que nos quede bien enganchada. Y lo mismo vamos a hacer con el otro pan. Hacemos los dos huesitos y la bolita. Si os sobra un poquito de masa, podéis hacer un rosquito pequeñito como lo hice yo. Cuando han doblado el volumen, los llevamos al horno a 170 grados durante 20 o 25 minutos. Pasado el tiempo, aquí tengo mis panes y un truquito, como veis le he puesto un poquito de papel de aluminio en la cabecita porque es lo que más pronto se quema y se tuesta, así que cuidado con eso. Los dejamos de enfriar un poco encima de una rejilla y aquí mirad, veis, aquí tengo el rosquito pequeñito que hice con lo que me sobró. Tengo un poquito de mantequilla que está totalmente derretida, los vamos a pintar con la mantequilla. Así todos bien recubiertos de mantequilla, que después le vamos a agregar azúcar por encima. Y lo dicho, una vez bien untados de mantequilla, vamos a coger un poco de azúcar y los polvoreamos por encima del pan. Lo vamos a ir sacudiendo para sacarle el exceso de azúcar. Y una vez listos, no me digáis qué pintaza que tienen. Bueno, como veis el de atrás se me ha quedado un poco así con la forma más rara. Pero bueno, los voy a abrir para que veáis que están súper blanditos. Y se me escapa del plato porque es que es un plato muy pequeñito. Así que bueno. Y huelen súper bien, ¿eh? Huele muy muy bien, de maravilla. Y mirad por dentro qué blandito y qué esponjoso que ha quedado. Mirad. Uff. Así lo veis mejor. Una pinta increíble y yo ya pues me voy a comer este trocito. Está riquísimo. Y aquí os dejo ya con esta receta súper tradicional que a mí me encanta. Si os ha gustado le podéis dar un like y os podéis suscribir al canal y espero que paséis una noche de Halloween fantástica. Nos vemos en la siguiente. Adiós.